Cuando mi hijo, Miguel, me dijo que no sería bienvenido en su casa para Navidad, sonreí, me subí a mi coche e hice una sola llamada. Para Año Nuevo, sus pagos de hipoteca estaban cancelados, y eso fue solo el comienzo de mi plan. La justicia debía ser restaurada y la arrogancia castigada. No creerás lo que hice después. Antes de continuar, por favor, suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta al vídeo y déjanos un comentario para saber dónde nos estás escuchando. Podría hacer mi famoso pavo este año, dije, acomodándome en el sofá de piel de Miguel. Ese con el relleno de salvia que tanto le gustaba a tu madre. ¿Recuerdas que siempre decía que era mejor que el de su abuela? Las palabras quedaron suspendidas en el aire cálido entre nosotros, mezclándose con el aroma de las caras velas de vainilla de Isabel. Miguel se revolvió a mi lado, su anillo de casado atrapando la luz del árbol de Navidad de 3 metros que tenían. Algo en su postura cambió, los hombros encogiéndose, como si se estuviera preparando para un impacto. Papá, desafortunadamente no serás bienvenido aquí en Navidad. Las palabras me golpearon como un puñetazo físico. Parpadeé, seguro de haber oído mal. ¿Qué quieres decir? ¿Por qué no sería bienvenido? Miguel no pudo mirarme a los ojos. Su mirada fija en la mesa de centro de mármol, esa que le ayudé a elegir la primavera pasada, cuando Isabel decidió que sus muebles viejos ya no eran lo suficientemente sofisticados. Vienen los padres de Isabel y ellos prefieren que no estés aquí. Mis manos se quedaron frías. Ellos prefieren. Es más fácil así, papá. Sabes cómo es su familia con las tradiciones. Tienen su propia forma de hacer las cosas. Su voz se hizo más pequeña con cada palabra, como si se estuviera encogiendo por dentro. Miré alrededor de la sala, a las cortinas de seda que yo había pagado cuando Isabel se quejó de la privacidad, al suelo de parqué que había salido de mi segunda hipoteca, a la moldura de corona que había agotado mi tarjeta de crédito. Cada centímetro de esta casa llevaba mis huellas dactilares, mi sacrificio, mi amor por mi hijo. ¿Su propia forma? Repetí lentamente. ¿Y cuál es esa forma, Miguel? Se estremeció. Papá, por favor, no lo hagas más difícil de lo que tiene que ser. A través del arco de la cocina, pude ver la nueva batidora KitchenAid de Isabel, el modelo profesional que ella insistió en que necesitaba para su fase de repostería navideña que duró exactamente 3 semanas. 1.800 euros de mi dinero, sentados allí, probablemente usados 2 veces desde octubre. ¿Dónde pasaré yo la Navidad entonces? La pregunta salió más baja de lo que pretendía. El rostro de Miguel se desmoronó. Quizás podrías, no sé, quizás visitar a la tía Rosa, o podríamos hacer algo el fin de semana siguiente. El fin de semana siguiente. Como si la Navidad fuera solo otra cita que podía posponerse por conveniencia. Me levanté, mis rodillas protestando después de 8 años de llevar esta carga solo. Papá, espera. Pero ya estaba caminando hacia la puerta, pasando las fotos familiares donde mi cara se hacía más pequeña y distante en cada marco, pasando el armario que contenía los 1000 abrigos de Isabel. Mi mano encontró el pomo de la puerta, sólido y frío bajo mi palma. Hijo, dije sin darme la vuelta, dile a los padres de Isabel, ¡Feliz Navidad! El aire de diciembre me golpeó la cara como una bofetada mientras caminaba hacia mi furgoneta. Detrás de mí escuché a Miguel gritar mi nombre una vez. Luego el suave clic de la puerta cerrándose. Final. Absoluto. Me senté en el asiento del conductor por un momento, el motor apagado, viendo las luces de Navidad parpadear en las ventanas de casas donde nunca sería bienvenido. Mi teléfono vibró, probablemente Miguel queriendo suavizar las cosas con promesas vacías y culpa. No contesté. En cambio, giré la llave y conduje hacia la oscuridad, dejando atrás el brillo cálido de la casa que yo había comprado, pero a la que nunca pertenecería. El calentador zumbaba contra el frío de diciembre, mientras navegaba por las calles familiares hacia mi casa. El ensanche se extendía a mi alrededor, cada esquina del barrio, guardando recuerdos del hombre que solía ser. El que creía que la familia lo era todo, que daría su último euro para ver sonreír a su hijo. Ese hombre era un tonto. Me detuve en el semáforo de la calle Colón, observando a un joven padre cargar regalos de Navidad en su coche. Sus hijos presionaban la cara contra la ventana, su aliento empañando el cristal con emoción. Hubo un tiempo en que ese habíamos sido Miguel y yo.
Antes de Isabel, antes de que me convirtiera en nada más que un cajero automático andante con emociones inconvenientes. Los números comenzaron a rodar por mi cabeza como una tragaperras rota. 2.500 euros cada mes durante 5 años. Mi calculadora se había rendido de intentar darle sentido la primavera pasada cuando finalmente sumé el total. 180.000 euros. Más dinero del que María y yo habíamos ahorrado para toda nuestra jubilación. Se fue. Simplemente se fue. Pisé el acelerador con más fuerza de lo necesario cuando la luz se puso verde. La furgoneta respondió con un rugido que coincidía con mi estado de ánimo. Calle Goya. Ahí fue donde refinancié mi casa, la nuestra, de María y mía, para cubrir su pago inicial. El oficial de crédito me había mirado con una lástima que no reconocí en ese momento. Señor Romero, ¿está seguro de esto? Está arriesgando mucho por la inversión de otra persona. La inversión de otra persona, no el futuro de mi hijo, no la seguridad de mi familia. La inversión de otra persona. Avenida del Puerto, el banco donde saqué una segunda hipoteca cuando Miguel perdió su trabajo hace 2 años. Solo es temporal, papá, solo hasta que me recupere. Isabel se había parado detrás de él, un bolso de 650 euros colgado del hombro, asintiendo con simpatía mientras calculaba mentalmente cuánto valía mi desesperación. Nada resultó ser. Mi desesperación no valía nada para ellos. Entré en mi garaje, el de cemento agrietado que no podía permitirme arreglar porque cada euro extra desaparecía en su perfecta fantasía de barrio rico. La luz del porche parpadeaba, otra reparación que había estado posponiendo. Dentro, la casa se sentía hueca sin la risa de María, sin la calidez de las reuniones familiares que nunca volverían a suceder. Mi teléfono sonó mientras buscaba a tientas mis llaves, el tono estridente resonando en las paredes vacías. El nombre de Isabel parpadeó en la pantalla, probablemente queriendo explicar por qué no era lo suficientemente bueno para la delicada sensibilidad de sus padres. Momento perfecto. Había estado esperando 5 años para tener esta conversación. Contesté al cuarto tono, dejándola esperar lo justo para que se preguntara si contestaría. Antonio, la voz de Isabel goteaba dulzura falsa, el mismo tono que usaba cuando me pedía que cubriera su factura de agua o los impuestos de propiedad. Me enteré del pequeño malentendido con Miguel. ¿Malentendido? Me apoyé en la encimera de la cocina, todavía con el abrigo puesto. No creo que haya ningún malentendido, Isabel. Dejaste tu postura bastante clara. Mira, sé que esto parece duro, pero tienes que entender la perspectiva de mis padres. Son personas muy tradicionales. Esperan un cierto ambiente durante las fiestas. Un cierto ambiente, repetí. ¿Y cuál es ese ambiente? Una pausa. Pude escuchar el susurro de bolsas de compra en el fondo, probablemente gastando dinero que debería haber ido al pago de su hipoteca. Dinero que era mi responsabilidad, aparentemente. Bueno, no están acostumbrados a tu tipo de comida. Toda esa comida casera tan fuerte y la música ruidosa. Y francamente, Antonio, son personas educadas. Esperan conversaciones sobre actualidad, literatura, arte, ya sabes. Las palabras golpearon más fuerte que un golpe físico. 8 años mordiéndome la lengua, tragando insultos por el bien de Miguel, fingiendo no notar la forma en que me miraba, como si yo fuera una especie de sirviente contratado. ¿Mi tipo de comida? Mi voz se mantuvo estable, controlada. ¿Te refieres a la comida que comías todos los domingos durante 3 años, cuando el dinero escaseaba? ¿Los guisos que decías que te recordaban a tu abuela? Eso era diferente. Estábamos agradecidos entonces, pero ahora, con mis padres... Ahora, con tus padres, el campesino de barrio no puede avergonzarte en tu cena elegante. La falsa dulzura se evaporó. No seas dramático, Antonio. Esto no es una cuestión de origen, es de clase. Mi padre se graduó summa cum laude en la Universidad de Valencia. Mi madre habla 4 idiomas, veranean en Marbella. ¿Qué podrías contribuir exactamente a la conversación de la cena? ¿Historias sobre azulejos? El calor inundó mi pecho, pero mantuve mi voz firme. Construí un negocio de la nada después de que el abuelo de tu marido muriera. He dado empleo a más de 50 personas. He pagado más en impuestos de lo que tu padre ganó en su mejor año. El dinero no lo es todo, Antonio. La educación importa.
Y, francamente, María entendía mejor su lugar de lo que lo entiendes tú. La línea se quedó en silencio total. Él ha pasado tan y ella había cruzado la línea que ni siquiera sabía que existía hasta que ella la había pisoteado con sus tacones de diseño. ¿Qué dijiste sobre mi esposa? Solo digo que ella sabía cómo integrarse mejor. No causaba problemas. Entendía que algunos espacios no eran para ella. Mi mano apretó el teléfono hasta que mis nudillos se pusieron blancos. María tenía más clase en su dedo meñique de la que toda tu estirpe poseerá jamás. Por favor. Era una limpiadora que tuvo suerte. Al menos tuvo el buen juicio de guardar silencio al respecto. Isabel, mi voz descendió a algo que no reconocí. Quiero que escuches con mucha atención. Esta conversación ha terminado. Hemos terminado de fingir ser familia. No puedes simplemente... Hemos terminado, repetí y colgué la llamada. Dejé el teléfono cuidadosamente sobre la encimera, mis manos sorprendentemente firmes. A mi alrededor, la cocina se sentía diferente, más pequeña, pero de alguna manera más limpia, como si un peso se hubiera levantado del aire mismo. Caminé hacia mi escritorio en la esquina, saqué la carpeta que había estado evitando durante meses. Extractos bancarios, papeles de hipoteca, 5 años de transferencias automáticas que me habían desangrado mientras ellos vivían como reyes. Era hora de detener la hemorragia. Parte 4. La primera decisión. Cancelando la hipoteca. Los documentos se extendieron sobre la mesa de mi cocina como pruebas en la escena de un crimen. 5 años de extractos bancarios, cada uno mostrando la misma transferencia automática. 2.500 euros el día 15 de cada mes, desapareciendo de mi cuenta a la suya, un rastro de papel de mi propia estupidez. Saqué mi calculadora y comencé a sumar. El primer año, 30.000 euros. El segundo año, otros 30.000. Para el tercer año, había dejado de comprarme ropa nueva. El cuarto año, había empezado a comprar en supermercados de descuento. Este año, el quinto, había estado comiendo sándwiches de mantequilla de cacahuete para almorzar para llegar a fin de mes. 180.000 euros, sin contar el pago inicial. Sin contar las veces que cubrí sus servicios públicos cuando la adicción a las compras de Isabel se descontroló. Sin contar el techo nuevo, el paisajismo, los muebles que eran esenciales para su estilo de vida. Me recosté en mi silla, mirando los números hasta que se desdibujaron. El dinero del seguro de vida de María, mis ahorros de jubilación, el fondo universitario que habíamos comenzado para los nietos, que aparentemente nunca se me permitiría ver. Todo se fue, vertido en una casa donde no era bienvenido para la cena de Navidad. Tomé mi teléfono, me desplacé por mis contactos hasta que encontré el número de mi banco. El sistema automatizado me ofreció opciones en español e inglés. Qué considerado, qué complaciente con personas como yo. Servicio al cliente, le habla Elena. ¿En qué puedo ayudarle hoy? Necesito cancelar una transferencia automática, dije, mi voz más firme de lo que había estado en años. Ciertamente, señor. Necesitaré su número de cuenta y alguna información de verificación. Recité los números, observando cómo ella tecleaba en el fondo. Profesional, eficiente, sin juicio sobre por qué un hombre de 62 años estaba cancelando pagos a lo que probablemente era la hipoteca de su hijo. Veo la transferencia a la que se refiere, señor Romero. 2.500 euros mensuales a una cuenta de Banco Santander, terminada en 7423. ¿Cuánto tiempo ha estado realizando esta transferencia? 5 años. Las palabras sabían amargas. ¿Y quiere cancelarla con efecto inmediato? Miré alrededor de mi cocina a los electrodomésticos anticuados que no podía permitirme reemplazar, a las paredes que necesitaban pintura, a las ventanas que dejaban entrar el aire frío porque había gastado mi dinero de mejoras en el castillo de otra persona. Con efecto inmediato, confirmé. Hecho, la transferencia ha sido cancelada. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarle hoy? No, dije, sorprendiéndome de lo bien que se sentía la palabra. No, eso es todo. Colgué y me senté en el silencio repentino de mi casa. Afuera, la oscuridad de diciembre se estaba asentando sobre Valencia. Las luces de Navidad parpadeando en las ventanas, donde las familias se reunían sin condiciones, sin juicio, sin la necesidad de ocultar quiénes eran. Por primera vez en 5 años, el presupuesto del próximo mes estaría equilibrado.
Por primera vez, desde que María murió, podía permitirme arreglar la luz de mi porche, comprar comida decente, tal vez incluso tomar unas vacaciones. Recogí los extractos bancarios, los papeles de la hipoteca, toda la evidencia de mi generosidad. Luego caminé hacia mi chimenea, encendí una cerilla y observé cómo 5 años de martirio se convertían en cenizas. El fuego se sentía cálido en mi cara, más cálido de lo que me había sentido en años. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto, probablemente Miguel queriendo disculparse, o Isabel necesitando dinero para algo esencial, como nuevos cojines decorativos. No lo revisé. En cambio, me serví un vaso del buen whisky, la botella que había estado guardando para una ocasión especial que nunca parecía llegar. Esta noche se sentía lo suficientemente especial. Levanté mi vaso a la habitación vacía, a la foto de María en la repisa, al hombre que solía ser y al hombre en el que me estaba convirtiendo. Feliz Navidad para mí, dije, y lo dije en serio. Parte 5. La provocación de Isabel. La mañana siguiente amaneció fresca y clara, la luz del sol de diciembre entrando a raudales por las ventanas de mi cocina mientras tomaba mi segunda taza de café. Por primera vez en años, no estaba calculando cuánto dinero desaparecería de mi cuenta en 3 días. La libertad sabía mejor que la mezcla colombiana que finalmente me había permitido comprar. Mi teléfono sonó exactamente a las 10:47 a.m. El nombre de Isabel parpadeó en la pantalla como una etiqueta de advertencia. Antonio. Su voz llevaba ese tono familiar de impaciencia apenas disimulada. Necesito que recojas a mis padres en el aeropuerto de Valencia. Su vuelo desde Palma de Mallorca llega a las 12. Dejé mi taza con cuidado, observando el vapor rizarse hacia el techo. Isabel, ¿olvidaste nuestra conversación de ayer? Mira, de lo que sea que se tratara eso, tenemos que centrarnos en asuntos prácticos ahora. Mis padres necesitan transporte, y tú eres el único con tiempo durante el día. La audacia era asombrosa. Menos de 24 horas después de decirme que no era digno de compartir la cena de Navidad con su familia, esperaba que sirviera como su chofer personal. Y me lo pides porque eso es lo que hace la familia, Antonio. Se ayudan mutuamente. Su voz se agudizó con irritación. Además, seamos honestos, no eres mi rival. Eres demasiado débil para ser mi rival. Así que, simplemente sube a tu furgoneta y recógelos. Ahí estaba, el insulto final envuelto en una orden. ¿Qué aerolínea? Pregunté en voz baja. Vuelo 447 de Iberia estarán en la cinta de recogida de equipaje número 3. Y Antonio, esperan a alguien que pueda manejar su equipaje correctamente. No nos avergüences. Pude escuchar sus uñas tamborileando contra algo duro. Probablemente su encimera de granito, la que yo había pagado cuando decidió que el laminado no era adecuado para sus cenas. Por supuesto, dije. Me encargaré de todo. Bien. Y vístete decentemente, tal vez esa camisa azul que usaste para la graduación de Miguel. Se fijan en esas cosas. La línea se quedó muerta, ni siquiera había dicho gracias. Me recosté en mi silla, mirando la pantalla en blanco de mi teléfono. 2 p.m., vuelo 447, cinta de equipaje 3. Miré el reloj de pared sobre mi fregadero. 10:52 a.m. Mucho tiempo. Me serví otra taza de café. Le puse una cucharada extra de azúcar y abrí el periódico de ayer por el crucigrama que no había terminado. 7 de la horizontal. Gratificación diferida. 12 letras. La respuesta me llegaría eventualmente. Parte 6. La trampa del aeropuerto. A las 2:15 p.m. me estaba acomodando en mi sillón favorito con una taza fresca de té Earl Grey y la edición dominical de Levante EMB. El crucigrama de ayer estaba completado en mi mesa de centro. Gratificación diferida había sido postergación. Mi teléfono vibró contra la superficie de madera. El nombre de Isabel de nuevo. Lo dejé sonar. El sol de diciembre se inclinaba a través de las ventanas de mi sala de estar, calentando el espacio donde había pasado tantas tardes solitarias, contando el coste de mi generosidad. Hoy, el silencio se sentía diferente. Ganado. Intencional. 2:47 p.m. El teléfono vibró de nuevo. Esta vez pude ver la vista previa de su texto. Papá, ¿dónde estás? Mis padres están...
Puse el teléfono boca abajo y volví a la sección de deportes. El Valencia había perdido otra vez. Algunas cosas nunca cambiaban. A las 3:30 mi teléfono había vibrado 6 veces. Había terminado el periódico, preparado una segunda olla de té y había comenzado a organizar el cajón de trastos de mi cocina. Sorprendente lo que uno podía lograr cuando no estaba corriendo para servir a personas que te consideraban su botones personal. La séptima llamada llegó a las 3:45. En lugar del nombre de Isabel, vi un número desconocido. Probablemente sus padres habían tomado prestado el teléfono de alguien en el aeropuerto. Dejé sonar también esa. Afuera, un vecino estaba colgando luces de Navidad en su porche. Sus hijos corrían por el patio con la energía maníaca que solo las tardes de diciembre podían traer. Familias normales haciendo cosas normales. Nadie estaba varado en ningún sitio, esperando a alguien que nunca vendría. 4:15 p.m. Mi teléfono comenzó a sonar y no se detuvo. Isabel, luego el número desconocido, luego Isabel de nuevo. El zumbido se volvió constante, como una avispa enojada atrapada contra el cristal. Caminé a mi cocina y desconecté mi teléfono fijo de la pared. Luego apagué mi móvil por completo. Silencio perfecto. Me preparé una tostada con jamón y calenté un tazón de sopa de cocido. Comida reconfortante que no me había permitido en meses porque cada euro de la compra se había destinado a llegar a fin de mes mientras subsidiaba su estilo de vida. La tostada se derritió perfectamente dorada. La sopa humeaba en mi taza favorita. Afuera, el sol de invierno ya estaba comenzando a ponerse, proyectando largas sombras en mi patio trasero. En algún lugar de la ciudad, 3 personas probablemente estaban en un parking del aeropuerto, discutiendo sobre la tarifa de un taxi y preguntándose cómo su sirviente personal tuvo la audacia de dejarlos tirados. La idea hizo que mi sopa supiera aún mejor. A las 5 p.m. había cenado, cargado el lavavajillas y estaba considerando qué película ver. Hacía años que no tenía una noche entera para mí sin preocuparme por llamadas de emergencia pidiendo dinero o favores de última hora. Estaba buscando el mando a distancia cuando alguien comenzó a aporrear mi puerta principal, no a llamar. A aporrear, el tipo de martilleo agresivo que sacudía el marco y anunciaba furia pura. Dejé mi taza de té y caminé lentamente hacia el sonido, sabiendo exactamente a quién encontraría al otro lado. El golpeteo se intensificó a medida que me acercaba a la puerta, cada golpe más violento que el anterior. A través de la mirilla, pude ver 3 figuras apiñadas en mi pequeño porche como lobos rodeando a su presa. Abrí la puerta para encontrar el rostro rojo de Carlos Garcés a centímetros del mío. ¿Qué demonios te pasa?, gritó, empujándome para entrar en mi sala de estar sin invitación. Esperamos en ese maldito aeropuerto durante más de 3 horas. Carmen le siguió. Su cabello, generalmente perfecto, estaba despeinado, sus labios apretados en una fina línea de odio puro. Esto es un comportamiento completamente inaceptable para alguien de tu edad, Antonio. Absolutamente bárbaro. Isabel cerró la retaguardia, su abrigo de diseño arrugado, su maquillaje corrido. Nos humillaste. ¿Tienes idea de lo que has hecho? Mis padres tuvieron que tomar un taxi de 35 euros porque decidiste salir de mi casa. Mi voz cortó su coro de rabia como una cuchilla a través de la seda. Se detuvieron a mitad del discurso, impactados por el acero en mi tono. Disculpa. El rostro de Carlos pasó de rojo a púrpura. Aquí no puedes poner condiciones, amigo. ¿No después de lo que has hecho hoy? Esta es mi casa, dije en voz baja, sin moverme de mi posición junto a la puerta. Y quiero que salgáis ahora mismo. Carmen dio un paso adelante, su voz goteando con el tipo de condescendencia que había perfeccionado durante décadas de mirar por encima del hombro a gente como yo. Antonio, claramente no entiendes la magnitud de tu error. Mi esposo tiene contactos en toda esta ciudad, conexiones de negocios, conexiones sociales. No puedes tratar a gente como nosotros de esta manera y esperar... Esta fue una lección para vosotros, interrumpí, sosteniendo su mirada con firmeza. Una lección sobre vuestra excesiva arrogancia y vuestro maltrato a las personas que consideráis inferiores. La boca de Isabel cayó abierta. ¿Una lección? ¿Quién te crees que eres para enseñarle algo a alguien? No eres nadie. Eres un...
Soy alguien que finalmente dejó de ser vuestro cajero personal y vuestro servicio de taxi. Me hice a un lado y mantuve la puerta abierta. La lección ha terminado. Podéis iros. Carlos me pinchó el pecho con un dedo, pero no se atrevió a tocarme. No tienes idea de con quién te estás metiendo, viejo. Llevo más tiempo en esta ciudad que tú respirando su aire. Conozco gente importante, gente que puede hacer tu vida muy, muy difícil. ¿Esa es una amenaza, señor Garcés? Es una promesa. Su voz descendió a un susurro amenazante. ¿Crees que abandonar a personas mayores en un aeropuerto es algo que puedes hacer sin consecuencias? Estás a punto de aprender lo equivocado que estás. Carmen asintió, su sonrisa lo suficientemente afilada como para cortar cristal. Efectivamente, las acciones tienen consecuencias, Antonio, y las tuyas serán bastante públicas. Isabel agarró el brazo de su padre. Papá, vámonos. Este viejo patético no vale nuestro tiempo. Salieron de mi casa como un ejército derrotado, pero Carlos se giró en el umbral. Te arrepentirás de esto, dijo. Te lo garantizo. Cerré la puerta detrás de ellos y eché el cerrojo con un clic satisfactorio. A través de la ventana los vi meterse en su coche de alquiler, todavía discutiendo entre ellos mientras se alejaban en la oscuridad de diciembre. La casa se sentía más limpia sin ellos, como si su presencia hubiera dejado una mancha que solo ahora se estaba desvaneciendo. Pero sus palabras de despedida resonaron en el silencio repentino. Consecuencias públicas, gente importante, conexiones. Volví a mi sala de estar y cogí mi té, todavía caliente en mi taza. Por primera vez en todo este lío sentí algo que podría haber sido preocupación, pero fue abrumado por algo mucho más fuerte. Anticipación. Parte 7. La declaración de guerra. 3 días después, estaba disfrutando de mi café matutino y revisando Levante MV cuando vi mi propia cara mirándome desde la página 3. El titular decía: Empresario de Valencia abandona a pareja mayor en el aeropuerto durante aviso de temporal. Mis manos se quedaron quietas alrededor de la taza de café. Ahí estaba yo, en blanco y negro. Una foto antigua del sitio web de mi empresa, probablemente con 5 años de antigüedad. Debajo, una historia que me heló la sangre y me hizo enfurecer a partes iguales. Carlos y Carmen Garcés, que visitaban a su hija por Navidad, fueron abandonados en el aeropuerto de Valencia durante más de 4 horas el domingo, cuando el familiar Antonio Romero no apareció para una recogida preestablecida. La pareja, ambos de unos 50 y tantos años, esperó a temperaturas gélidas mientras se emitía una alerta de temporal invernal para la región. Alerta de temporal invernal. Había hecho 13 grados y sol. No podíamos creer que alguien nos abandonara así, dijo Carlos Garcés, un banquero ejecutivo jubilado. Llamamos repetidamente, pero el señor Romero nunca contestó a su teléfono. Nos vimos obligados a tomar un taxi caro en condiciones climáticas peligrosas. A nuestra edad, este tipo de trato no es solo desconsiderado, es peligroso. El artículo continuó con citas sobre mi patrón de comportamiento errático y preocupaciones sobre mi estado mental. Carlos se había pintado a sí mismo y a Carmen como víctimas indefensas de un viejo cruel que de repente había enloquecido sin provocación. Ninguna mención del rechazo de la cena de Navidad, ningún contexto sobre las demandas de Isabel o sus años de explotación financiera. Solo yo, el villano que abandonó a pobres turistas mayores durante una ventisca que solo existía en la imaginación de Carlos. Dejé mi café y leí el artículo de nuevo lentamente. Luego, una tercera vez. La firma pertenecía a Laura Sánchez, editora de Estilo de Vida. No reconocí el nombre, pero sí la estrategia. Carlos había recurrido a sus favores, utilizado sus conexiones bancarias para colocar esta historia exactamente donde causaría el máximo daño a mi reputación. Inteligente, muy inteligente. Por primera vez desde que comenzó todo este lío, sentí un respeto a regañadientes por mis oponentes. No eran solo niños de papá con derecho a pataleta. Eran estratégicos, calculadores. Entendían que en una ciudad como Valencia, la reputación lo era todo. Un artículo de periódico bien colocado podía destruir décadas de arduo trabajo. Habían declarado la guerra total. Doblé el periódico cuidadosamente y lo dejé a un lado, mi mente ya cambiando al modo de planificación metódica que había construido mi negocio de la nada. Esto ya no era sobre recogidas en el aeropuerto.
Ya no era sobre la cena de Navidad o los pagos de la hipoteca. Se trataba de ganar. Saqué mi portátil y comencé a escribir nombres en los motores de búsqueda. Carlos Garcés, Carmen Alonso, Isabel Garcés, sus perfiles de redes sociales, sus conexiones, sus hábitos, sus debilidades. Todo lo que tontamente habían hecho público a lo largo de los años. Si querían jugar al ajedrez, les mostraría cómo era un verdadero estratega. Miré el calendario de mi pared. 18 de diciembre. 7 días hasta Navidad. 7 días para planear algo que nunca olvidarían. Parte 8. La estrategia. Pasé los siguientes 3 días viviendo en un mundo diferente. No el mundo donde yo era Antonio Romero, el anciano roto que dejaba que su familia lo pisoteara. Este era el mundo donde yo era Antonio Romero. Empresario, pensador estratégico, alguien que había construido algo de la nada y no estaba a punto de dejar que un montón de parásitos con derecho destruyeran lo que me había costado 40 años construir. Mi portátil se convirtió en el centro de mando. Los perfiles de redes sociales llenaron las pestañas de mi navegador como cartas en un juego de alto riesgo. Carlos Garcés, gerente jubilado del Banco Nacional, miembro del Club de Campo de Valencia, tesorero de la Asociación de Líderes Empresariales del Levante. Un hombre que había pasado su carrera en posiciones de confianza e influencia. Un hombre con mucho que perder. El Instagram de Carmen pintaba una imagen perfecta de vida refinada. Almuerzos benéficos, catas de vino, fotos de vacaciones en Ibiza, etiquetadas con el banal vida bendecida. Cada publicación cuidadosamente curada para proyectar éxito y sofisticación. Comentarios de amigos alabando su gusto elegante y su estilo de vida inspirador. Todo construido sobre el dinero de otras personas, incluido el mío. La línea de tiempo de Facebook de Isabel contaba la historia real. Publicaciones sobre nuestro hermoso hogar con fotos de la cocina que yo había pagado. Check-ins en restaurantes caros durante los meses en que yo había cubierto sus facturas de servicios públicos. Una actualización de estado de la semana pasada. ¿Qué emoción por la cena de Navidad en familia? No puedo esperar para presumir de nuestras habilidades como anfitriones. Nuestras habilidades como anfitriones, nuestro hogar, nuestro éxito. El narcisismo era impresionante. Pero fue el perfil de LinkedIn de Miguel el que me dio la pieza final que necesitaba. Su actividad reciente mostraba una nueva conexión. Laura Sánchez, editora de Estilo de Vida en Levante MB, la misma Laura Sánchez que había escrito el artículo demoledor sobre mí. Me recosté en mi silla de escritorio, mirando la evidencia esparcida por mi pantalla. Estas personas habían cometido 3 errores críticos. Primero, me habían subestimado por completo. Segundo, habían hecho público su ataque, lo que significaba que yo podía hacer pública mi respuesta. Tercero, habían documentado todo su estilo de vida privilegiado en línea, creando un catálogo perfecto de hipocresía. Hice clic en el perfil de Laura Sánchez. 43 años, título de periodismo de la UV, 15 años en periódicos locales, sin conexión previa con la banca o las finanzas, lo que significaba que Carlos se había acercado en frío, probablemente a través de alguien que conocía de su red de negocios. Una búsqueda de 5 minutos a través de directorios de negocios locales confirmó mi sospecha. 3 conexiones mutuas entre Carlos y el editor de Laura. La historia no había aparecido simplemente. Había sido plantada con cuidado y deliberadamente. Hora de aficionados. Abrí un nuevo documento y comencé a escribir. No una respuesta a su ataque mediático. Algo mucho mejor. Una cronología. 5 años de apoyo financiero documentados con extractos bancarios, recibos y cheques cancelados. El pago inicial de su casa, 40.000 euros de mi préstamo hipotecario. La renovación de la cocina cuando Isabel decidió que las encimeras de granito eran esenciales. 16.000 euros de mi tarjeta de crédito. 60 pagos mensuales de hipoteca de 2.500 euros cada uno. 150.000 euros. En total, más de 250.000 euros, más de lo que había gastado en mí mismo en la última década. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número que no reconocí. Probablemente Isabel, intentando un nuevo ángulo. Lo ignoré y seguí trabajando.
Al anochecer tenía todo organizado en una carpeta lo suficientemente gruesa como para asfixiar a un caballo. Extractos bancarios, recibos, fotos descargadas de sus redes sociales mostrando compras que yo había financiado, una copia impresa del artículo del periódico con mis notas escritas a mano en los márgenes documentando cada mentira y distorsión. Miré mi calendario de pared. El 24 de diciembre estaba marcado con un círculo rojo, no porque fuera Nochebuena, sino porque era el día perfecto para la justicia. Según los eventos de Facebook de Isabel, estaban organizando una cena de Nochebuena para 12 personas, familiares, amigos, vecinos, miembros de su círculo social. El tipo de personas que leían Levante MV y formaban opiniones basadas en lo que veían allí. El tipo de personas que merecían saber la verdad. Cerré mi portátil y caminé hacia mi cocina, donde había dejado mi buena cámara, la que había comprado hace años para documentar sitios de trabajo para mi negocio. Era hora de ponerla a trabajar documentando otra cosa completamente distinta. Mañana era Nochebuena. Mañana, Carlos Garcés y su familia iban a aprender lo que sucedía cuando le declarabas la guerra a alguien que realmente sabía cómo luchar. Parte 9. El regalo de Nochebuena. La mañana de Nochebuena amaneció gris y fría. El tipo de día de invierno en Valencia que te hacía agradecer las casas cálidas y las reuniones familiares. Lástima que no sería bienvenido en ninguna de las dos. Pero tenía otros planes. Dispuse mi evidencia como un abogado preparándose para un juicio. Extractos bancarios organizados por año. Cada pago mensual resaltado en amarillo. Recibos ordenados cronológicamente mostrando el patrón de mi apoyo a su estilo de vida. Fotos impresas de sus redes sociales, las nuevas joyas de Isabel, sus fotos de vacaciones, las caras decoraciones navideñas que adornaban la casa que yo les había ayudado a mantener. Todo copiado 12 veces. Uno para cada invitado a la cena. El artículo del periódico fue encima de cada pila, mis notas a bolígrafo rojo visibles en los márgenes. Mentira escrita junto a las citas de Carlos sobre el clima peligroso. Falso al lado de la afirmación sobre mi comportamiento errático. Falta de contexto resaltado, donde habían omitido mencionar 5 años de apoyo financiero. Me vestí cuidadosamente con mi mejor traje, el azul marino que había usado para el funeral de María, planchado y listo para otro tipo de despedida. Hoy le decía adiós al hombre que había sido un felpudo para su familia. Esta noche sería alguien que inspiraba respeto. A las 6:30 p.m. cargué mi maletín con los paquetes de pruebas y conduje hacia la zona del ensanche. Su casa brillaba con luz cálida, los coches llenaban el garaje y la calle. A través de las ventanas delanteras podía ver figuras moviéndose alrededor del comedor. Isabel haciendo de anfitriona en el hogar que mi dinero les había ayudado a comprar. Aparqué al otro lado de la calle y miré mi reloj. 6:45 p.m. Momento perfecto. Lo suficientemente tarde como para que todos estuvieran sentados para la cena, lo suficientemente temprano como para que todavía estuvieran con el plato principal. Ningún escape fácil para nadie. La puerta principal estaba abierta. Por supuesto que lo estaba. A Isabel le encantaba presumir de lo seguro que era su vecindario, de cómo no tenían que preocuparse por la seguridad como la gente de zonas más pobres. Entré en silencio. El aire cálido golpeando mi cara junto con los sonidos de risas y conversación provenientes del comedor. Pero, querida, así no es como hacemos las cosas en nuestra familia, estaba diciendo alguien, seguido de más risas. Nuestra familia, después de todo lo que habían hecho para excluirme de ella. Entré en el comedor llevando mi maletín, 12 rostros girándose hacia mí con expresiones que iban de la sorpresa al horror. Isabel se congeló con su copa de vino a mitad de camino hacia sus labios. El rostro de Miguel palideció. Carlos y Carmen parecían haber visto un fantasma. Buenas noches a todos, dije con calma, dejando mi maletín en su aparador de mármol. Espero que no les importe que me una a su celebración de Nochebuena. Isabel encontró su voz primero. Antonio, esto es completamente inapropiado. Tienes que irte de inmediato. En realidad, dije, abriendo mi maletín y sacando la primera pila de papeles. Creo que vuestros invitados merecen saber quién pagó realmente esta cena, esta casa y este estilo de vida que habéis estado presumiendo.
Una mujer que no reconocí, probablemente una de las amigas de caridad de Carmen, se inclinó con curiosidad. ¿De qué está hablando Isabel? Está teniendo algún tipo de episodio, dijo Isabel rápidamente. Miguel, llama a alguien. Pero yo ya estaba moviéndome alrededor de la mesa, colocando un paquete de documentos frente a cada invitado. Aquí están los registros bancarios, dije conversacionalmente. 5 años de apoyo financiero, 150.000 euros solo en pagos de hipoteca, más el pago inicial, renovaciones, muebles, electrodomésticos, todo lo que ven a su alrededor. La habitación se quedó en silencio, excepto por el susurro de los papeles mientras 12 personas comenzaban a examinar la evidencia. Observé sus rostros cambiar mientras absorbían los números, las fechas, la prueba innegable de mi generosidad y su engaño. «Esto es...» comenzó un hombre. Luego se detuvo, mirando un extracto bancario. «¡Indignante!», terminó la mujer frente a él. «Isabel, ¿por qué no nos dijiste nada de esto?» La perfecta compostura de Isabel se estaba resquebrajando. «Es más complicado de lo que parece. Antonio se ofreció a ayudarnos. Nunca se lo pedimos». «En realidad», interrumpí, sacando el artículo del periódico. «Hablemos de lo que sí pedisteis y lo que le dijisteis a los medios sobre mí». La temperatura en la habitación pareció descender 10 grados. Coloqué copias del artículo del periódico sobre la mesa, observando cómo los invitados a la cena reconocían mi foto de la historia poco halagadora que había salido 3 días antes. «Ahora», dije, mi voz resonando claramente a través del silencio repentino. «Hablemos de los verdaderos manipuladores en esta familia. El señor Garcés aquí usó sus conexiones bancarias para colocar esta historia», dije, dando un golpecito al periódico. «Fijaos en cómo se me retrata como inestable y peligroso, abandonando a pobres personas mayores en clima gélido». Un hombre de pelo gris con un jersey caro levantó la vista del artículo. «Carlos, ¿qué es esto?» El clima era de 13 grados y hacía sol, dije antes de que Carlos pudiera responder. Y no eran turistas varados. Eran los padres de Isabel que venían a la cena de Navidad a la que me habían prohibido asistir porque yo no era lo suficientemente bueno para su compañía. Carmen finalmente encontró su voz. «Eso no es... Nunca dijimos...» «¿Nunca dijisteis qué, Carmen?» Saqué mi teléfono donde había hecho capturas de pantalla de varias publicaciones de Isabel en redes sociales. ¿Que yo era demasiado poca cosa para vuestros padres? ¿Que mi comida casera y mi conversación de clase trabajadora os avergonzarían frente a vuestros amigos educados? La mujer que había identificado como una de las amigas de caridad de Carmen se movió incómodamente. «Carmen, ¿seguro que no lo dijiste?» «Él está distorsionando todo», balbuceó Carlos, pero su voz carecía de convicción. «Este hombre tiene serios problemas de salud mental, el estrés de la edad, problemas financieros». «¿Problemas financieros?», casi me río. «Señor Garcés, he estado apoyando a su hija y a su yerno a razón de casi 2.500 euros al mes durante 5 años. Los únicos problemas financieros aquí son los que estáis a punto de tener». Me giré para dirigirme a toda la mesa. Estas personas me han quitado más de 200.000 euros mientras me llamaban de todo a mis espaldas. Han manipulado a mi hijo contra mí, me han prohibido las reuniones familiares y, cuando finalmente me defendí, intentaron destruir mi reputación en el periódico. Miguel habló por primera vez, su voz apenas un susurro. «Papá, yo no sabía nada del periódico». «Tu esposa lo sabía», dije en voz baja. «Y sus padres lo orquestaron. Me convirtieron en un villano por negarme a ser su cajero personal y chofer». La dinámica social en la sala estaba cambiando como placas tectónicas. Pude verlo en los rostros de los invitados, la comprensión gradual de que todo lo que se les había dicho sobre los generosos anfitriones de esta noche estaba construido sobre mentiras. «Esto es inconcebible», dijo una anciana con perlas, mirando los extractos bancarios. «Carlos, ¿cómo pudiste dejar que tu hija se aprovechara de la generosidad de este hombre y luego lo atacaras públicamente cuando dejó de permitirlo?» La fachada cuidadosamente mantenida de Carlos se estaba desmoronando. «No entendéis la situación completa». «Entiendo perfectamente», interrumpió la mujer. «Este hombre ha estado manteniendo a vuestra familia económicamente mientras lo tratabais como a un sirviente, y cuando finalmente dijo no, intentasteis arruinar su reputación». La voz de Carmen salió estrangulada. «Nos abandonó en el aeropuerto».
Después de que me dijerais que no era bienvenido en la cena de Navidad porque mi presencia sería inapropiada para vuestros padres, dije con calma, después de 5 años pagando vuestras facturas, mientras me mirabais por encima del hombro por mi origen y mi nivel educativo. El silencio era ensordecedor. 12 personas mirando a Carlos y Carmen con expresiones que iban del asco a la vergüenza por haberse asociado con ellos. Isabel hizo un último intento desesperado por controlar la narrativa. Por favor, todos, este es un asunto familiar que se ha descontrolado. No, dije con firmeza. Esto dejó de ser un asunto familiar cuando lo hicisteis público. Cuando usasteis el periódico para atacar mi carácter, cuando decidisteis que mi reputación era un daño colateral aceptable para vuestro orgullo. Miré alrededor de la mesa a rostros que no reconocía, pero que ahora sabían exactamente quién era yo. Quería que todos supierais la verdad antes de que volváis a leer sobre Antonio Romero en el periódico, porque lo haréis. Pero la próxima vez será la historia real. Cerré mi maletín y me ajusté la corbata. Disfrutad el resto de vuestra cena. Es la última que pagaré yo. Mientras caminaba hacia la puerta, pude escuchar la erupción comenzando detrás de mí. Voces alzadas en acusación, preguntas que exigían respuestas, el sonido de una fachada social cuidadosamente construida que se desmoronaba. Era la música navideña más hermosa que jamás había escuchado. Parte 10. La consecuencia. La carta llegó un martes por la mañana de marzo, entregada por correo certificado con el peso de las consecuencias legales detrás de cada palabra. Firmé por ella en la puerta de mi casa, notando cómo el aire primaveral olía a nuevo crecimiento y posibilidad en lugar de la desesperación invernal que había marcado esos oscuros días de diciembre. Aviso de impago, decía el sobre, demanda final de pago. Dentro, 3 meses de pagos de hipoteca perdidos habían alcanzado a Miguel e Isabel como un tsunami de realidad. 7.500 euros de atraso, 14 días para poner la cuenta al día o enfrentar procedimientos de ejecución hipotecaria en la casa que yo les había ayudado a comprar. Dejé la carta a un lado y volví a mi café, leyéndola como se lee una noticia sobre el clima lejano. Interesante, pero ya no era mi problema. Mi teléfono había estado sonando durante semanas con llamadas cada vez más desesperadas. El número de Isabel, bloqueado después del primer mensaje de voz histérico. Carlos y Carmen, cuya posición social en Valencia se había evaporado como la niebla matutina después de su humillación en la cena de Navidad. Incluso Miguel, cuyas llamadas había estado ignorando por una mezcla de ira y curiosidad sobre cuánto tardaría en tragarse su orgullo. La respuesta, aparentemente, fue 97 días. Llamó a mi puerta ese jueves por la noche. Ya no era el hombre confiado que me había excluido de la cena de Navidad, sino alguien que parecía haber envejecido una década en 3 meses. Ojeras oscuras, su traje caro arrugado, el olor a desesperación pegado a él como colonia barata. «Papá», dijo cuando abrí la puerta, «necesitamos hablar». Me hice a un lado para dejarlo entrar, notando cómo miraba a mi alrededor como si viera mi casa por primera vez, los muebles nuevos que había comprado con mi primer cheque de pago libre de hipoteca, la pintura fresca en paredes que no se habían actualizado en 8 años porque cada euro extra se había destinado a su estilo de vida, las reparaciones que finalmente había podido pagar ahora que no estaba subsidiando el sueño de otro. «Bonito sitio», dijo en voz baja. «Es lo que sucede cuando gastas dinero en ti mismo en lugar de en personas que no lo aprecian», respondí, acomodándome en mi nuevo sillón reclinable. «¿Café?», sacudió la cabeza, encaramándose en el borde de mi sofá, como si temiera ponerse cómodo. «Papá, necesito que sepas cuánto lamento todo, la cena de Navidad, el artículo del periódico, la forma en que Isabel, la forma en que te tratamos». Continúa. «Yo no sabía lo de Carlos plantando esa historia. Juro que no lo sabía. Cuando me enteré...» Se pasó las manos por el pelo. «Dios, papá, las cosas que dijeron de ti a tus espaldas. La forma en que hablaban de nuestra familia, de la memoria de mamá». Mi mandíbula se tensó ante la mención de María, pero mantuve mi voz firme. «¿Y qué dijeron exactamente de tu madre?» «Que ella sabía su lugar mejor que tú el tuyo. Que ella entendía... ¿límites?» No pudo mirarme a los ojos. «Debería haberte defendido. Debería haberles plantado cara hace años». «Sí»,
dije simplemente. Deberías haberlo hecho. Nos sentamos en silencio por un largo momento, el peso de 5 años de errores llenando el espacio entre nosotros. Afuera podía escuchar a mi vecino cortando el césped. Los sonidos normales de una tarde normal de jueves en un vecindario normal donde los hijos no excluían a sus padres de la cena de Navidad. La casa está en ejecución hipotecaria, dijo Miguel finalmente. Lo sé. No podemos hacer los pagos sin... Se detuvo, pareciendo darse cuenta de cómo sonaba eso. Sin mi ayuda, terminé. Sin el dinero que enviaba todos los meses mientras permitías que la familia de tu esposa me tratara como basura. Sé cómo se ve, Miguel. Me incliné hacia adelante, asegurándome de que me estuviera mirando. ¿Sabes cuánto dinero te envié durante 5 años? Asintió miserablemente. Isabel lo calculó después de Navidad, los pagos de la hipoteca, el pago inicial, todo lo demás, más de 200.000 euros. 237.468 euros, corregí. Sé la cantidad exacta porque finalmente hice algo que debería haber hecho hace años. Lo sumé. Su rostro se arrugó. Papá, lo siento mucho. No sé cómo arreglar esto. No puedes arreglarlo, hijo. Ese dinero se ha ido. Pero lo que es más importante, esos años se han ido. 5 años en los que podría haber estado construyendo una relación contigo en lugar de financiar la vida de fantasía de tu esposa. Lo sé ahora. Me miró con algo que podría haber sido esperanza. Pero tal vez podríamos empezar de nuevo. Tal vez haya una manera de... ¿Me estás pidiendo que reanude los pagos de la hipoteca? La esperanza murió en sus ojos. Vamos a perderlo todo, papá. La casa, el respeto de Isabel por mí, la aprobación de sus padres. No sé qué voy a hacer. Lo averiguarás, dije, no sin amabilidad. De la misma manera que yo descubrí cómo vivir sin un hijo que me respetara. De la misma manera que aprendí a pasar la Navidad solo mientras tú celebrabas con personas que pensaban que yo estaba por debajo de ellas. Comenzó a llorar entonces, en silencio, como un hombre que se había quedado sin otras opciones. Te perdí, ¿verdad? Los elegí a ellos por encima de ti y ahora te he perdido para siempre. Lo observé por un largo momento, a este hombre que había criado, amado y por el que me había sacrificado, que había dejado que la familia de su esposa lo convenciera de que su padre no era lo suficientemente bueno para su compañía. Miguel, dije finalmente, no me perdiste, me regalaste. Hay una diferencia. Se secó los ojos con el dorso de la mano. ¿Hay alguna posibilidad, alguna forma en que puedas perdonarme? Te perdoné hace meses, dije, y lo dije en serio. Pero el perdón no significa volver a como estaban las cosas. No significa fingir que esto no sucedió o que voy a reanudar el pago de un estilo de vida que venía con la condición de que estuviera agradecido por las obras de tu atención. Entonces, ¿qué significa? Me levanté y caminé hacia mi repisa donde la foto de María estaba junto a una nueva imagen. Yo con Rosa y su familia en la cena de Pascua, la primera fiesta que pasé con personas que realmente me querían allí. Significa que si quieres una relación conmigo, tendrás que construirla desde cero. Significa mostrarme respeto en lugar de exigir que me lo gane. Significa tomar decisiones basadas en lo que es correcto, no en lo que es conveniente. Me giré hacia él. Y significa que la próxima vez que alguien, tu esposa, sus padres, quien sea, intente excluirme de las reuniones familiares, recordarás quién actúa realmente como familia. Asintió lentamente, entendiendo quizás por primera vez que el respeto no era algo que pudieras dar por sentado. «¿La casa?», preguntó en voz baja. «Ya no es mi problema». Me senté de nuevo, sintiéndome más ligero que en años. Eres un hombre adulto, Miguel. Resuélvelo como lo hacen los hombres adultos. Consigue un trabajo que pague lo suficiente para cubrir tus facturas. Vende la casa y compra algo que puedas pagar. Deja de vivir por encima de tus posibilidades y de esperar que otras personas subsidien tus decisiones. Se levantó lentamente, con los hombros rectos por primera vez desde que había llegado. Tienes razón en todo, lo sé. Caminó hacia la puerta y luego se dio la vuelta. Papá, por lo que vale verte defenderte en la cena de Navidad, estaba orgulloso de ti, avergonzado y enojado, pero orgulloso también. Bien, dije, tal vez haya esperanza para ti todavía.
Después de que se fue, me serví un vaso del buen whisky y salí a mi porche trasero. La primavera estaba llegando a Valencia, los árboles comenzando a brotar, el aire calentándose con promesas. En 4 meses cumpliría 63 años. María se había ido hacía 8. Había desperdiciado 5 de esos años siendo un felpudo para personas que no apreciaban el sacrificio. No planeaba desperdiciar más. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Rosa. Cena el domingo. Los niños quieren enseñarte sus proyectos escolares. Sonreí y respondí. No me lo perdería. La verdadera familia, resultó, era algo que encontrabas con personas que realmente te querían allí. Todo lo demás era solo teatro caro, y yo había terminado de comprar entradas para espectáculos donde no era bienvenido en el escenario. El whisky sabía a libertad, y el futuro se veía exactamente tan brillante como yo estaba dispuesto a hacerlo. Si te ha gustado esta historia, por favor, dale a me gusta. Suscríbete al canal El Tejedor de Historias y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el cuadro de la izquierda. Gracias por escuchar.